Las experiencias que vamos a tratar de contarle en esta oportunidad es de una Salta, la Salta la linda, Salta del vino, Salta del femicidio, Salta de la iglesia, Salta de la invasión que tenemos por parte en las escuelas públicas, tras este fallo particularmente, y me voy a tomar el atrevimiento de leer para que podamos compartir lo que desde el observatorio se concluye y queríamos compartir en esta oportunidad. Comenzaré haciendo un breve repaso de la realidad por materia de religiosidad por la que atraviesa la provincia de Salta, ya que desde el 2008, con la sanción de la ley 7546, en las escuelas públicas de gestión estatal, durante la jornada escolar se impartía educación religiosa de manera obligatoria, cuyo contenido se reducía a los dogmas de la fe católica, y sus docentes eran designados con intervención de la autoridad eclesiástica local, desarrollándose cotidianamente una serie de prácticas religiosas propias del catolicismo, que implican desde oraciones diarias antes del ingreso, a la tarde e inclusive dentro del aula o al ingresar a las mismas, y en forma previa a la merienda, hasta inclusive la participación institucional de las escuelas en celebraciones patronales, religiosas, tales como las festividades de la Virgen el Señor del Milagro durante el mes de septiembre y la fuerte presencia de imágenes en las instalaciones educativas. Eso es lo que se suponía que el fallo venía de una u otra manera a pulir, a trabajar. Pero después de 10 años desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dejó sin efecto el carácter obligatorio que revestía dicho cursado a fin de morigerar y generar el cese de estos actos discriminatorios en relación a niños y niñas no católicos. Por ello, un grupo de padres y activistas por el laicismo nos conformamos en el Observatorio por la Educación Laica y era necesario y urgente trabajar por el cumplimiento de la sentencia, entendiendo que el Ministerio no podía constituirse como su propio órgano de contralor, entendiendo que ellos eran el objeto denunciado, demandado e inclusive que habían perdido en la causa. Logramos insertarnos públicamente gracias a los medios de comunicación y redes sociales, desde madres, padres y familiares que ven con preocupación la falta de cumplimiento actual que existe por parte del fallo. Pasaron a convertirse nuestros ojos en cada escuela y en cada localidad, aunque sigan diciendo que Salta es 100% católica. No dejamos de recibir mensajes con imágenes, video y escritos demostrando el incumplimiento del fallo por parte de la gran mayoría de las escuelas públicas de la provincia en general, ni hablemos de las privadas confesionales que son la mayoría. El fallo se conoció en diciembre e inmediatamente el gobernador, ministra y sindicalistas afines al gobierno provincial se reunieron para modificar la ley de educación provincial ante lo resuelto por el máximo tribunal. Por supuesto que ellos habían integrado más de 600 docentes a la planta del Estado, docentes católicos, ¿no?, de educación católica, catequistas con título. A la planta del Estado modificaron los aspectos técnicos de la ley, pero ignoraron totalmente las recomendaciones del fallo, que eran quizás lo más importante después de haberlo sacado de la currícula a educación religiosa. El sacrificado y largo camino de la lucha de las valientes madres, que fueron quienes iniciaron todo este proceso y duró 10 años hasta el fallo, realmente aún resiste, entendiendo que aún invaden las escuelas con prácticas eclesiásticas. No cesan las prácticas discriminatorias antes enumeradas. La ministra de Educación, por ejemplo, Analía Berrueso, declaraba en abril, ¿no?, ante diputados provinciales: nosotros ni obligamos ni prohibimos. Con las fiestas patronales y el milagro vamos a trabajar de la misma manera como cuando los chicos participaban masivamente. Los que no participan se quedan en las escuelas. Por eso lo decía en abril. Por supuesto que con el correr de los días y semanas su discurso fue cambiando. Por supuesto, ante las denuncias y las amenazas de demandarla penalmente por incumplimiento, incluso por ir en contra de un fallo judicial, y además del máximo tribunal. Las denuncias que realizamos como observatorio, en su mayoría son mediáticas, comenzando por exponer que la tradicional Escuela Alberdi, por ejemplo, en la capital salteña, en febrero incluyó en lista de útiles el cuaderno de materia religión, ya estando el fallo presente. No tardó la ministra en justificar que se trataba de un error, ya que la lista fue entregada un día antes del fallo, cosa que no, porque la lista se la entregaron en marzo.
En abril salimos a plantear que se encontraban llevando a estudiantes a misa, como lo hizo el Colegio Público Victorino de la Plaza, donde padres asentaron su denuncia y preocupación escrita en el Ministerio sin obtener respuesta. Sorpresivamente, días después, el Ministerio emitió una circular aclarando que quedaba prohibido asistir a celebraciones religiosas dentro del cumplimiento del fallo. Para la organización del milagro hicieron lo propio también, instando a organizar las tradicionales visitas a la catedral en contraturno. Fue un fracaso y empezaron a llevar a los chicos de igual manera a la catedral, e incluso en este último sentido se necesitó una fuerte campaña de nuestra parte para asegurar el cumplimiento, debido a que las respectivas autorizaciones dirigidas a los padres para que puedan asistir en contraturno a la catedral no reflejaban lo que debía cumplir el Estado. Podría explayarme realmente un sinfín de casos puntuales donde se evidencia el incumplimiento del fallo, pero eso me demandaría realmente un mínimo de 6 horas de esta audiencia. Las circulares parecen no tener ni peso ni valor, prevalece el criterio individual y cultural de directivos o docentes. Es así que hoy en colegios secundarios públicos existen niños y niñas que sufren violencia institucional, donde docentes y directivos hacen pagar el costo al alumno por las denuncias radicadas por sus padres, efectos colaterales que ha producido el observatorio, y estamos tratando de judicializar los casos ante estos realmente aberrantes situaciones de culpar, escupir, golpear, romper carpeta por decirle que es culpable por no haber ido al milagro, porque es culpable él y su padre por no haber ido a la fiesta patronal o por haber ido a pasear al centro. Es tremendo. El fallo de la Corte trajo una porción de justicia por miles de madres y padres que veían a sus hijos ser segregados y discriminados por no pertenecer al catolicismo. Hoy la tarea está centrada en el cumplimiento de este fallo, con la esperanza de conquistar mayor igualdad, y la hicimos en las escuelas públicas de Salta. Los vínculos de la Iglesia con el Estado salteño son muy fuertes y bien asumidos por la población, hasta el punto que un diputado provincial del PRO, buscando publicidad y apoyado por 32 diputados de 60, votaron un pedido de resolución dirigido al Ministerio de Educación buscando que se incumpla el fallo y que las escuelas puedan asistir a la catedral, porque culturalmente así lo dijo la historia. Los senadores también del PRO buscaron hacer lo propio, votaron, el Ministerio por supuesto, menos mal, ante las amenazas que venimos reiterando, dijeron: no le damos lugar a los pedidos de diputados y senadores que buscaban que se incumpla el fallo. O bien en la localidad de Chicuana, por ejemplo, sus ediles lograron, mediante nota al gobernador Urtubey, que el feriado municipal por el Día de la Virgen del Carmen afecte a decenas de escuelas de la zona. Son 12 parajes, 12 escuelas, que realmente se quedaron sin clases porque el Ministerio accedió, y hoy 59 municipios siguen su ejemplo. O sea, ya pueden ir todos tranquilos a las fiestas patronales. Con el fallo y las medidas se transparentó la ficticia necesidad que argumentaban para el dictado de clases de religión. Las clases de religión propuestas fuera del horario de clase no alcanzaron más del 8% de 160.000 estudiantes. Solo el 8% logró de los padres presentar para que sus hijos vayan a recibir catecismo dentro de la escuela pública. Las visitas a la catedral fueron mínimas y se nutrió, por supuesto, con la asistencia obligatoria de dependientes de la administración pública provincial. El gobernador declaró en un medio de la Patagonia, porque no en Salta, en la Patagonia, que apoya la separación de la Iglesia del Estado, pero a su regreso a la provincia, 3 días después, encabezó un acto en el ingreso de la catedral con el obispo para despedir a soldados que viajaban como cascos azules por supuesto, invocar la bendición de sus santos patrones, el Señor y la Virgen del Milagro. Hoy educación religiosa se disfraza en talleres de valores. En el interior se dicta directamente, abiertamente, educación religiosa, porque nadie se va hasta en medio de los cerros para poder controlar. Y por supuesto, y a ello se le debe sumar que desde el debate por la interrupción legal del embarazo, sectores religiosos dentro de los mismos ámbitos educativos han planteado la revisión de los contenidos de educación sexual integral, que estuviera aprobada por Ley Nacional del 2006, sin lograr hasta el día de hoy una efectiva vigencia en nuestra provincia, cuando sin embargo en el 2008 impusieron la religión católica nacida en una ley provincial.
Para ir cerrando, en Salta la falta de acceso a la educación pública, su inclusión e integración la padecen inclusives quienes se ven distintos. Estamos hablando de niños y niñas con discapacidad, donde hoy no tienen asegurado el ingreso ni la asistencia dentro de las escuelas públicas. Ni pensemos en quienes piensan, sienten o creen diferente, que han sido una persecución a todos los estudiantes que usaban o trasladaban el pañuelo verde, el pañuelo naranja, el morado, e inclusive que se hayan pronunciado a favor del aborto. Por ello termino mi alocución diciendo que falta mucho para ejercer libremente nuestros derechos, porque al decir de Juan Marco Baglione, el Estado no tiene ni puede tener entre sus funciones definir la orientación moral de una sociedad, dotándola de un código instructor para las conductas. Y por supuesto, función que claramente en Salta, por lo menos ha sido delegada en el catecismo y los dogmas de la fe católica. Y es el deseo de una gran parte de la comunidad salteña que se pueda disfrutar realmente de una educación pública, gratuita y laica. Gracias, y esto es urgente y esperemos que no quede en una pantalla para que tapen los problemas y los quilombos que tenemos a nivel nacional realmente. Confiamos, gracias Nico, gracias Ricardo.